Si les parece, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. Mi nombre es Bianca de Marchi Moyano, soy investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat en Chile y con Estela Juste de la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades, CISOR de CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, desarrollamos la coordinación de esta red. Este ciclo tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, diálogo y de intercambio sobre trabajos académicos recientes en torno al estudio de las fronteras andinas. Para el presente año, la red tiene previsto un encuentro virtual cada mes dedicado a un eje temático particular. Los coordinadores responsables de cada eje definen el contenido y la modalidad del encuentro. Entonces, en esta oportunidad tenemos el eje dedicado a las miradas desde la historia a la frontera y el evento que tenemos hoy está organizado por la doctora Ana Teuruel de CISOR justamente y la doctora Susana Bandieri del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Vamos a tener justamente la exposición de Susana que nos va a presentar la integración fronteriza de la Norpatagonia Argentina y el sur chileno, prácticas socioeconómicas, posicionamientos políticos y proyectos inconclusos. Y después vamos a tener el comentario de Sergio González Miranda del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá en Chile. Entonces, sin más, Ana, te doy la palabra para que tú puedas moderar este conversatorio y, bueno, adelante con la actividad. Bueno, buenos días. Gracias, Bianca. Buenos días y gracias a todos quienes están presentes, todos y todas. Bueno, hoy, como decía Bianca, está dedicada a las miradas desde la historia sobre las cuestiones fronterizas. Hemos invitado acá a una expositora argentina y un comentarista chileno. Justamente vamos a hablar sobre la frontera norpatagónica argentina-chilena. Nuestra expositora es Susana Bandieri. Susana es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Comahue, es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora principal del CONICET en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. La doctora Bandieri es además profesora consulta de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue, presidenta del Comité Externo e integrante del Comité Académico del Doctorado en Historia. Fue secretaria de Ciencia y Técnica de la misma universidad, directora del Departamento de Historia y además en 2 oportunidades consecutivas presidente de la Asociación Argentina de Historia Económica. Con amplia trayectoria en la investigación, sus estudios más relevantes giran en torno al tema de la frontera argentino-chilena como espacio social y a la historia patagónica en perspectiva regional, temas sobre los que ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas, capítulos y libros en el país y en el extranjero. Bueno, la mecánica propuesta para este encuentro es la exposición de Susana, luego seguida de los comentarios del doctor Sergio González Miranda, a quien presentaré en ese momento, y luego se va a dar apertura al conversatorio en sí mismo, ¿no? A la participación de quienes están escuchando y participando en esta ocasión. Así que, adelante Susana. Por otra parte, está habilitado el chat, pero les sugiero lo que hablábamos recién, que si hay algún comentario extenso que hacer, esperen el momento de poderlo hacer en forma verbal cuando les demos la palabra, de manera de no abultar demasiado con la escritura en el chat. Bueno, muchas gracias entonces. Adelante, Susana. Bueno, gracias, Ana. Buenos días a todos y todas. Gracias a la red que tengo el gusto de integrar por haberme invitado a dialogar en este conversatorio. Esperemos tener luego un fructífero y buen diálogo y que hagan todas las preguntas que surjan y opiniones. Y bueno, agradezco en la persona de Ana a todos los integrantes de la red
Yo voy a hablar de lo que básicamente vengo investigando desde hace bastantes años, que de algún modo apareció recién en la presentación que hizo Ana. Es decir, yo he estudiado mucho a la frontera argentino-chilena como espacio social y voy a explicar por qué he derivado en ese tipo de temáticas, y me dedico obviamente en investigación empírica a la historia patagónica, que es donde resido desde hace muchos años acá en Neuquén. Bueno, si he preparado un breve PowerPoint que le voy a pedir a Anaí si puede pasar ya. Es muy breve y luego vamos a continuar con la exposición de lo que vamos a conversar hoy. Bien, bueno, ese es el título del conversatorio de hoy, Fronteras Andinas, y los temas básicos por los cuales va a ir girando esta charla son, primero, la historia regional, un tema en el cual yo he trabajado mucho, incluso sigo trabajando desde lo conceptual, desde lo teórico, para mostrar una historia regional que no se encierre en los clásicos límites de las provincias o de los territorios nacionales, como es el caso de la Patagonia, que fueron, recordarán ustedes, territorios nacionales hasta mediados de la década de 1950. ¿Qué era ser territorios nacionales? Los habitantes no eran ciudadanos, no podían votar para presidente y vice, no tenían representantes en el Congreso, solo eran posibles las elecciones populares en poblaciones con más de 1000 habitantes, pero en general los gobernadores de los territorios, que eran elegidos desde Buenos Aires, desde el Poder Ejecutivo Nacional, eran extrarregionales y en general preferían no llamar elecciones populares para evitar problemas. Entonces, fíjense que esto dura hasta 1955, es decir, que son 74 años después de lo que fueron las campañas militares de expropiación de los territorios indígenas y la creación de territorios nacionales, no provincias. Bien, esto me obligó por distintos motivos a trabajar desde lo conceptual una forma distinta de enfocar la historia regional que no se encerrara ni en los límites de la provincia o del territorio nacional, ni en los límites del Estado-Nación, sino verlo como un espacio abierto al cual yo me iba a extender todo lo necesario para llegar a explicarlo. Es decir, la región empezaba y terminaba donde empezaba y terminaba su explicación. Después lo vamos a ver con más detalles. Esto me llevó también a cuestionar el segundo punto que ven en el Power, que es una persistencia bastante notable y evidente, en el caso argentino, de una historia nacional todavía muy centralizada. Nosotros le decimos porteñocéntrica o pampeanocéntrica y escasamente federalizada todavía. Entonces, si bien hay muchos aportes de la historia regional, muchísimos, incluidos los que hacen obviamente los colegas de Jujuy, junto a la mayoría de las universidades del interior, sin embargo, todavía esos aportes no han sido totalmente incorporados. Y esto me lleva a hacer lo que es el tercer tema que he puesto allí, que es una mirada crítica a algunos textos y mapas que todavía se utilizan en la enseñanza de la historia argentina. La que sigue, por favor. Les voy a mostrar, gracias Anaí, espero que se vea. Este es un mapa de una colección de historia argentina muy conocida, que es del siglo XXI, publicada en 2001, en este caso, este tomo. Y esto, quiero aclararlo, no es en contra de los autores de la colección, que son colegas
importantísimo, sino de una visión que todavía pesa en la historia respecto a que los mapas son ilustraciones, que los historiadores agregamos, pero no pensamos necesariamente en el contenido incluso ideológico que los mapas tienen, al igual que los documentos, ¿no? Entonces, en el atlas histórico de esta colección aparecen mapas como este. Fíjense que dice, grupos étnicos del territorio argentino en el siglo XVI. Primero, se encierran los grupos étnicos, que son esas rayas rojas, dentro de los límites actuales del Estado-Nación. Cuando el territorio argentino en el siglo XVI no existía. Es decir, ya es erróneo el título. No hay ni un territorio argentino ni en el siglo XVI, ni los grupos étnicos estaban encerrados en los actuales límites del Estado-Nación. Pasemos a la que sigue. Bien, este es de la misma colección y se llama, localizaciones de población otra vez en el siglo XVI. Fíjense, de nuevo, encerrado en los límites del Estado-Nación, y lo único que se mencionan son las viejas fundaciones, incluso de origen colonial, que hay en un espacio muy reducido de lo que hoy es el Estado Nacional, sin ningún contacto para ningún lado. Pasamos al próximo. Ya, todos estos mapas erróneos. Bueno, este es de otro libro, este es de una historia argentina, económica argentina, todavía posteriores, del 2010 más o menos. Estos son los circuitos mercantiles en la época colonial. Vuelvo a decir, no estoy criticando a los autores de los libros, ¿sí? Porque esto lo he hablado incluso con quien hizo este libro. Fíjense ustedes que los trayectos mercantiles de la etapa colonial no hay ningún contacto con la banda oriental, no hay ningún contacto a través de la frontera con Chile, muy escaso a través de las minas de Potosí, con Arica y La Paz, y paremos de contar. Fíjense que no hay ningún contacto con los territorios indígenas, nada. Ningún camino, ninguna flecha que una uno con otro. El que sigue. Es decir, en mi universidad, el mapa que yo tengo para enseñar eso, esos dos espacios que se llaman territorio indígena en el nordeste, la zona de Chaco, y territorio indígena en la Patagonia, están pintados de amarillo. No sé si tienen el mismo mapa, pero son dos espacios amarillos con una imagen otra vez de desierto, de espacio vacío, que se sigue repitiendo. La que sigue. Bueno, este del mismo libro son los circuitos mercantiles ya en la primera parte del siglo XIX, la etapa de la independencia. Bueno, acá incluyeron contactos con Cobija, entre Mendoza, Valparaíso y Santiago, pero vuelve a no haber contacto con la banda oriental y ningún contacto con el territorio indígena, siglo XIX. Digamos, cuando estos territorios eran territorios muy poblados y con una dinámica de intercambio de bienes y personas muy dinámica y muy importante. Sigue no habiendo ningún contacto. La que sigue, por favor. Bueno, este es el mapa que deberíamos hacer. No es mío, es de un colega, Fernando Humar, de la etapa de la colonia, en un artículo que tiene sobre circuitos mercantiles e intercambios comerciales en la etapa de la colonia. Fíjense la diferencia del mapa. Las flechas van para todos lados. Digamos, este es el mapa que los historiadores deberíamos usar. Acá tienen, los círculos rojos son las intendencias más importantes y los contactos que van con Chile, que por supuesto con las gobernaciones del virreinato, con todas las gobernaciones, con la banda oriental, a través de la banda oriental con Brasil, por supuesto con Chile y a través del mar con el virreinato del Perú.
Y fíjense las flechas, no lo siguió Fernando para el sur de Patagonia, pero estas flechas se podrían ampliar a la zona de Punta Arenas y el estrecho de Magallanes, donde los intercambios, dado que era el único estrecho que permitía unir el Océano Atlántico con el Pacífico, hasta 1914, que se construye el Canal de Panamá, es una zona de intercambios importantísimo, que también he estudiado en los últimos años. Bueno, este es el tipo de mapa con el que deberíamos enseñar, porque este tipo de mapas son los que nos muestran realmente la complejidad del espacio. Este es para la colonia, pero yo podría mostrar uno igual, no lo tengo, tendría que hacerlo con algún colega geógrafo que me hiciera el favor, uno muy parecido para la etapa de la independencia, porque los que hacemos historia regional en provincias o territorios nacionales alejados del modelo agroexportador argentino, que tiene una fuerte orientación atlántica y una muy fuerte base en la pampa húmeda, lo que descubrimos que las regiones periféricas y marginales, que suelen en esa época ser básicamente productoras de ganado, siguen intercambiando ganado. Me estoy refiriendo a la frontera argentino-chilena, pero seguramente no, lo he leído, desde Jujuy se trabajan los intercambios para Bolivia, desde el nordeste para Paraguay, desde Brasil, que le llaman a la zona del Plata, la región platina, porque ven los intercambios entre el sur de Brasil, el litoral, el nordeste. Bueno, mapas de esta complejidad son los que tenemos que usar. ¿A qué sigue? Bueno, este es muy chiquitito. Este es un mapa que muestra, yo lo que quiero que vean acá, yo estoy en la provincia, ustedes ven que arriba dice Argentina, esto es Patagonia básicamente, y la región sur de Chile. Yo estoy ubicada en Neuquén, que es la provincia que está más al norte con esa forma medio triangular, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y en este mapa falta Tierra del Fuego, que es un error, hay que incluir Tierra del Fuego y hay que incluir Islas Malvinas y hay que incluir Antártida Argentina y las islas del Atlántico Sur, que también son territorio argentino. Pero bueno, lo útil de este mapa es que todos los espacios azules que ven, ríos, lagos que atraviesan los Andes, son espacios donde el cruce de los Andes era normal, era habitual desde las épocas arqueológicas. Se han encontrado cuevas acá en Neuquén, cuevas con restos materiales arqueológicos, donde hay conchillas provenientes del Pacífico que sin duda estos grupos intercambiaban con las zonas del sur de Chile. Eso se va luego a extender a las poblaciones indígenas que tuvieron activísimo intercambio con la zona sur de Chile, porque Chile a su vez comenzó una expansión agrícola desde el Valle Central chileno hacia el sur, donde obviamente tener ganado a la par que tener que cultivar cereales es complejo en un territorio que geográficamente es angosto, digamos. Entonces, la provisión de ganado venía desde las poblaciones indígenas. Esto, el colega de la Universidad de Osorno, Luis Carreño Palma, ha estudiado que antes de las campañas militares republicanas desde Chile y desde Argentina, que son de 1880 aproximadamente en esos años, había 47 curtiembres en Valdivia. Es decir, ya ese dato nos está dando la importancia del traslado de ganado que había, esto que le estoy diciendo, el siglo XVIII, principio del XIX. 40 y más de 40, 47 creo, no sé si dije recién en la misma cifra, curtiembres en Valdivia. Bueno, todos esos espacios azules son valles y por lo tanto hay montones de pasos cordilleranos, no más al sur, porque la geografía chilena es compleja, hay fiordos,
es bastante más compleja, pero desde el sur de Mendoza, en lo que se llama la cordillera austral, todo el límite que ven ustedes en amarillo en Neuquén, y en Río Negro, que es la provincia que está al sur, y en el norte de Chubut, vamos a tener muchísimos pasos. Los documentos históricos hablan de más de 100 boquetes que se utilizan, 100 boquetes son 100 pasos, que utilizan los habitantes naturalmente de esta zona. La próxima. Bueno, y acá este mapa no es mío, es de un colega de Temuco, Matías Órdenes Delgado, que hoy le pregunté si el libro está publicado y si podía yo mostrar su mapa, porque tuve el gusto y el honor de prologar ese libro, todavía no está publicado, que se llama Sujetos sin voz, en el sur de la Argentina y Chile. Un excelente libro que toma a los grupos indígenas, pero toma sobre todo a los grupos mestizos y a los llamados rotos chilenos. Cómo se enfrentan a las políticas estatales chilenas, un excelente libro que, bueno, como les decía, tuve el gusto de prologar y que me acaba de contestar hoy que está en proceso de edición. Pero fíjense ustedes que le ha puesto gente caminando, personas caminando. Eso les está hablando de lo fácil que es cruzar incluso hoy, donde no hay pasos fronterizos custodiados, ya sea por carabineros o por gendarmes, en el caso de Argentina, lo fácil que es cruzar. A mí me ha tocado hablar, porque he visitado estos pasos para poderlos estudiar, con un comandante de gendarmería en un paso de aquí que se llama Paso del Arco, que le conté lo que yo estudiaba, porque cuando yo empecé a estudiar inglés, la región, no sé cómo me salió el inglés, personas que ustedes ven ahí pasando a pie, yo les decía, charlando con un comandante de gendarmería, me dice, ve aquel que viene con animales, chivos, ovejas, algunas vacas, pero en general chivos y ovejas, que es lo que tienen los crianceros del interior neuquino, gracias, Anaí. Algún equino, algún caballo, venía con pocos animales. Ve, aquel es don José, supónganse, viene bajando de la veranada, porque Neuquén es zona de transhumancia, los animales pasan de terrenos de invierno bajos a terrenos altos de la cordillera para aprovechar las pasturas y regresan en invierno a los terrenos de invernada. Don José vuelve de la veranada. ¿Cuántos animales traerá? 20 o 30. Mire con cuánto pasó. Arriba de 300. ¿Qué me va a decir cuando llegue yo acá? Cuando llegue acá. Me va a decir, no, los perdí, me los robaron en la cordillera. No, los vende. Porque vive de eso hace muchísimos años. ¿Y qué voy a poner yo? Me dijo el comandante de gendarmería, robo. Lindo problema van a tener los historiadores el día de mañana, porque en realidad no se los roba nadie. Cruza gente de la frontera, les compra los animales y los vende. Porque además es un lugar donde se cruza muy fácil, por eso esa figurita caminando. Y esto es lo que vamos a charlar sobre el final, que por ahora lo podemos sacar hasta que yo retome el tema del trasandino del sur. Ahí después te pido, suspendamos el power, después te pido que me pongas este último. Bien, cuando yo empecé a estudiar, a investigar, sobre todo después de la apertura democrática, el fin de la dictadura, que es cuando las investigaciones en las universidades argentinas se potenciaron, empezamos haciendo historia de Neuquén, es decir, encerrada en los límites de la provincia. Y por ahí teníamos un documento que decía que el traslado de la capital, que estaba en el interior, en el medio de una rastrillada muy utilizada por las sociedades indígenas, se había trasladado a la cabecera del tren, donde yo estoy hoy, en la ciudad de Neuquén, en la punta del triángulo, la punta oriental del triángulo de la provincia, todo el comercio se había orientado al Atlántico.
Y al principio nos creímos eso. Lo primero que nosotros escribíamos, decíamos, antes de 1904 el comercio era mayormente con Chile. Cuando llega el ferrocarril, después de 1904, el comercio se traslada hacia la Pampa Húmeda. Bueno, yo sigo con el tema. Y al poco tiempo descubro que la población y los ganados no están donde está la nueva capital, que eso sigue siendo zona de paso como lo fue para los indígenas. Está en la zona de precordillera. Y además no son ovinos, que es lo que nos decía la historiografía nacional, que la conquista de los territorios indígenas de la Patagonia eran para el corrimiento ovino que estaba en esos momentos compartiendo con el vacuno las pasturas de la Pampa Húmeda y sobrepastoreando los terrenos bonaerenses. Pero yo lo que encontraba en Neuquén era vacunos ubicados en la zona de precordillera, vacunos de raza criolla hasta mediados de la década del 30. Esto quiere decir animales de gran peso, la calidad de la carne regular, pero mucho cuero. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, esto tengo que ver qué destino tiene este ganado. ¿Por qué se cría ganado vacuno criollo? Por tantos años, además. Y eso me llevó a ver información de Chile. Viajé varias veces, 3, 4 veces, y me quedé varios días a hacer trabajo en repositorios chilenos, sobre todo en Santiago, porque en esa época los repositorios regionales también estaban en Santiago. Y lo que descubrí es que, en principio, ¿qué destino tenía ese ganado? Ese ganado podía ser para las necesidades de consumo de la población chilena, para las curtiembres que proveían de cuero a los trabajadores del cobre chileno en el norte y que vendían cuero a los puertos, los dos que más encontré, es el Havre en Francia y Hamburgo en Alemania. Y fábricas de jabones, fábricas de velas, es decir, montones de productos transformados que después entraban a Neuquén nuevamente para su venta. Y en Neuquén circulaba básicamente moneda chilena. Es decir, yo no podía hacer historia de Neuquén si no abría la región. Y ahí empecé a trabajar, recuperar los trabajos de Sempa Tazadurian, que él trabaja el espacio del norte, lo que le llama el espacio peruano, incluyendo las provincias del noroeste argentino, como un espacio, como una región, como un sistema abierto. Y me di cuenta que lo mismo tenía que hacer acá. Y para eso tuve que ver mucho trabajo de la geografía crítica, Milton Santos, Milton Santos de Brasil, Joan Eugeni Sánchez de Barcelona, Gerardo de León, que ya estaba instalado aquí en Neuquén. Y ahí fui armando esta idea de región, que al principio fue bastante resistida porque me salía de los cánones habituales de estudiar la región. Pero que con el tiempo, cuando yo ya no tenía más ganas de seguirme repitiendo sobre cómo enfoco la región, me lo siguen pidiendo. Es decir, se ha ido instalando esta idea de que la región tiene que ser realmente una región abierta, que el problema de la delimitación no es un problema, no hace falta delimitarla, yo la voy a extender tanto como necesite extenderla, ¿sí? Y lo otro que encontraba en Chile era saladero, cuando en Argentina el tasajo ya no se producía, desde que no había poblaciones esclavas en Brasil y en Cuba, que era donde iba el tasajo argentino. ¿Qué encuentro saladeros en Chile? ¿A dónde se destinaba el tasajo producido en Chile? Eso lo descubrí en el Archivo de Indias de España, cuando estaba haciendo el doctorado. Iba como alimento a la población agrícola semiservil de origen oriental que trabajaba en la agricultura de Perú y de Ecuador. Fíjense hasta dónde tuve que extender el panorama explicativo para entender qué destino tenía de transformación y de consumo esa ganadería. Siguiendo con el tema, son
expropiados los territorios indígenas, vencidos los pueblos preexistentes, llamados hoy originarios, y estas tierras se reparten. Obviamente se reparten a grandes comerciantes, grandes terratenientes, en el caso chileno desde Santiago, en el caso argentino desde Buenos Aires. Supuestamente para colonizar, ninguno colonizó y a los pocos años los vendió, incluso a compañías chilenas como la Compañía Agrícola Ganadera Chile-Argentina. Bueno, en definitiva, lo que descubro es que el comercio de ganado sigue vigente, con otros actores vinculados ahora al capitalismo, es decir, propiedad privada de la tierra, mercado, funcionamiento pleno del mercado, pero sigue existiendo. Y eso, a través de las investigaciones, descubro que existe plenamente hasta 1920. Comienza en 1920 a disminuir un poco. En 1930 disminuye más y en 1940 se corta. No el comercio ilegal que recién les mencionaba, que sigue funcionando entre los pequeños crianceros, pero sí el comercio en gran escala. Y eso tiene que ver con cambios políticos, gobiernos nacionalistas, que van, digamos, en el caso de Chile, van queriendo suplir la importación de ganado por crianza de ganado propio. Eso va a motivar un gran movimiento social en 1905 que se llama la Semana Roja, que involucró a Santiago, pero también a otras poblaciones. Hubo 250 muertos, es una manifestación muy reprimida, donde pedían que siga entrando carne argentina, que se había suspendido en ese momento por un decreto nacional, para su posibilidad de alimentación, ¿no? Porque no había todavía suficiente carne en Chile. El decreto se levanta, pero ese es un acontecimiento social chileno muy importante. Bueno, todo esto, primero hubo una idea de cordillera libre, así se llamó, durante todo el siglo XIX y hasta el XX, porque a los ganaderos de la pampa húmeda no les preocupaba demasiado que nuestras provincias comerciaran ganado con Chile. De hecho, hicimos un libro que se llama Cruzando la Cordillera, la frontera argentino-chilena como espacio social, donde escribieron colegas desde Antofagasta y Jujuy hasta Punta Arenas y Ushuaia. Y lo que descubrimos es que todos estábamos dando la misma periodización. Es decir, que lo que estábamos estudiando nosotros para el norte de la Patagonia era válido para todas las provincias que seguían comercializando ganado con Chile. Ese libro se publicó en el 2001, tuvo una segunda edición en 2006 y tuvimos un obsequio de la Universidad de los Lagos de Osorno, que cuando el libro cumple 20 años, en 2021, lo vuelve a publicar como tercera edición. Realmente un regalo, porque después de 20 años que un libro siga sirviendo, digamos, en el buen sentido, es buena cosa. Bueno, y ya para ir cerrando, en la década del 90, de 1990, si yo les digo en el 40 se cortan estos intercambios legales, tiene mucho que ver el tema de las disparidades. Por un lado, las dictaduras, que son más cerradas en este aspecto, las disparidades limítrofes, el tema de los lechos marinos en la Antártida. Bueno, todos esos temas complican la cuestión y el problema de integración se diluye. Pero en los años 90, con la creación del Mercosur en el año 91, empieza a haber una preocupación en los países del Cono Sur de América Latina por, de algún modo, unirse en el marco de la globalización mundial. Y Argentina está en el Mercosur, Bolivia se va a luego agregar, pero Chile va a firmar un tratado de libre comercio, no se va a unir al Mercosur, pero va a firmar un tratado de libre comercio, y en la década del 90 se crean muchísimas
organismos de complementariedad, que en el trabajo están los nombres, que luego, si quieren, allí en la red lo tienen y pueden tener acceso a él, para no marearlos con todos los organismos que se crean, pero son organismos y reuniones que se hacen de un lado y otro de la frontera para tratar temas como, por ejemplo, volver a transportar ganado, aceptando que la Patagonia es zona libre de aftosa a partir del río Colorado, reglamentar menos estrictamente los controles fitosanitarios de frutas, de frutihortícolas, digamos, de facilitar el tema del turismo. Por eso se unen en algunos pasos, como en el viejo paso Puyehue, en Zamoré, hay un solo control, es decir, Chile y Argentina en un mismo edificio tienen los dos controles del paso fronterizo. Y finalmente, bueno, esto va a durar en los años 90, se logra concretar la construcción del oleoducto trasandino por la Nor-Patagonia. Si podemos ir ya poniendo, Anaí, el último de los mapas del PowerPoint, así ya cierro con eso, se van a... como les decía, se concretó la construcción de un oleoducto por el cual Argentina transportaba gas, importaba gas a Chile. Ese oleoducto está construido, pero en los años 2004, 2008, dado que en los años 90 se había privatizado la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y había sido vendida a Repsol, una compañía española, en la etapa de privatización del gobierno de Menem en Argentina, Repsol, la compañía española, no hace más exploración, hace solo explotación de los viejos pozos que tenía YPF. Resultado, cuando se vuelve a nacionalizar a principios del siglo actual, durante el gobierno de los Kirchner, no hay gas, no hay suficiente provisión de gas para proveer a Chile. Y Argentina tiene que empezar a comprar gas a Bolivia e incluso gas transportado por barcos y gasoil que todavía están llegando y que en este momento, felizmente, se está por solucionar el tema otra vez con provisión propia, a través de yacimientos petroleros fiscales y una serie de compañías extranjeras que trabajan justamente acá en la zona de Vaca Muerta, que es la zona principal de producción de hidroeléctricos. Bueno, no, hidroeléctricos no, de petróleo y gas, perdón. También tenemos hidroenergía, pero es otra cosa. Bueno, y finalmente, este proyecto, que es el de construcción, hay otros trasandinos, obviamente el de Mendoza. La construcción de este ferrocarril se piensa desde lo que yo les dije, cuando se traslada la capital a la ciudad de Neuquén, la capital. Sí, de Chosmalal a Neuquén, y el ferrocarril sur se extiende por contrato con el Estado Nacional desde Bahía Blanca hasta Neuquén. En realidad se extiende porque el Estado argentino está preocupado por una posible guerra con Chile. Acuérdense, fines del siglo XIX, hay un conflicto que se piensa que puede terminar en un enfrentamiento armado. Entonces el ferrocarril se construye básicamente como era en ese momento, con garantía de inversión para los ingleses, para trasladar pertrechos y tropas a la cordillera. Cuando se firman los pactos de Mayo, en 1902, famoso abrazo Errázuriz y Roca en Punta Arenas, el ferrocarril se para en Neuquén. Este ferrocarril iba a llegar a la cordillera. En 1913 se corre al centro de Neuquén a Zapala, que es la línea que ustedes ven en amarillo y negro, y ahí se detiene. Y pese a que ha habido montones, estoy hablando de 1913, a partir de esa fecha,
montones de propuestas de recuperar este trasandino, dado que el vínculo, incluso el tránsito de personas entre el sur de Chile y la Patagonia es muy, muy denso, muy importante, no se ha logrado hasta la fecha. A veces se ha avanzado un poco en las tratativas, en hacer estudios de prefactibilidad. Chile construyó su tramo hasta la frontera, Argentina no. Se retomó durante incluso el gobierno de Macri con el proyecto de Patagonia, pero no se consideró un proyecto de importancia, no se avanzó. Se ha recuperado nuevamente con la idea de hacerlo. Entonces este es el proyecto inconcluso más importante que tenemos en la Patagonia y que está pensado desde el Ministerio de Obras Públicas de Ezequiel Ramos Mejía, durante la presidencia de Figueroa Alcorta en 1908. Desde allá está programado este ferrocarril, que no faltan 150 kilómetros nada más para llegar a la frontera. Este es un ferrocarril que obviamente ya no es nacional, es propiedad de los Fortabat, de los Manegras, lo usan para trasladar cemento que sacan de Zapala. Pero bueno, la idea de esta construcción iba a ser pública la extensión del ferrocarril, y este es uno de los tantos proyectos inconclusos que nos quedan para cerrar con el tema de la integración. Bueno, han quedado muchos temas más, pero suficiente. Ya estoy, por supuesto, pasada el tiempo. Les agradezco mucho la atención y bueno, lo que quieran preguntar, sugerir, lo que fuere, a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Muy interesante, muy didáctica tu exposición. Gracias. Y realmente incita a pensar muchas cuestiones. Bueno, antes de dar la palabra a los participantes, voy a presentar a nuestro comentarista, el doctor Sergio González Miranda. Es sociólogo por la Universidad de Chile, magíster en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, posgraduado en Ciencias Sociales por Flaxo, doctor en Estudios Americanos con mención en Relaciones Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El doctor González Miranda es profesor titular de la Universidad de Tarapacá, es académico del Instituto de Alta Investigación y forma parte de los claustros doctorales de Historia y de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá. Y además es colaborador en los doctorados de Educación de la misma universidad y de Antropología. En el año 2014 recibió el Premio Nacional de Historia, las medallas rectorales de las Universidades de Chile y Arturo Prat y fue distinguido como hijo ilustre de Iquique. Se ha destacado por sus trabajos en Historia del Salitre, Historia Regional y las relaciones internacionales entre Perú, Bolivia y Chile. Sus últimos libros son Personajes de Integración y Palabras de Amistad entre Perú y Chile, El Bicentenario Peruano, por la Fundación Konrad Adenauer, publicada en Santiago en el año 2021. Y después, Voces de Arena, Historias de Mujeres Olvidadas de la Industria del Salitre, 1850-1879, publicado también en Santiago en el año 2021. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado participar, Sergio. Y adelante, lo escuchamos. Ok, muchas gracias, Ana. Primero que nada, agradecer la invitación, especialmente para hacer un comentario, siempre va a ser impreciso, por supuesto, a mi querida amiga Susana Bandieri. En primer lugar, quiero señalar que Susana nos habla desde la historia regional y de la historia de la frontera,
y ella hace un nexo entre ambas a través de lo que ella denomina el espacio abierto. Y por supuesto se refiere en lo concreto a la cordillera abierta, y nos expresó con mapas, con claridad, digamos, no sé si denominarle una frontera porosa, o definitivamente que en el periodo precolombino y colonial no había frontera, ¿no? Y con respecto a los mapas, quiero recordar a un autor que decía: nunca hay que confundir el nombre con la cosa nombrada. Lo mismo que nunca hay que confundir el mapa con el territorio. Por lo tanto, sin duda que siempre los mapas nos van a llevar a hacer un análisis del mapa mismo y no necesariamente del territorio. Y por eso que, aunque los estados a veces intervengan y esto aparezca en el mapa, tal como dice Susana, la realidad y la vida cotidiana sigue funcionando, y los vínculos transfronterizos siguen existiendo, y eso ha ocurrido tanto en la zona de la Patagonia como en la zona norte de Chile, sea con el noroeste argentino o con Bolivia. Y a propósito de eso, quisiera proponer en este comentario una suerte de historia regional comparada, en el sentido de que parece lejana la Patagonia, la región de la Patagonia, con el norte grande de Chile. Y sin embargo, tal como Susana lo señaló a propósito del libro del 2011, donde yo no participé. No nos conocíamos, me parece, todavía. Bueno, hay evidentemente que los periodos son los mismos y los fenómenos son los mismos. Entonces quiero referirme un poquito a eso. En primer lugar, quiero recordar, tal como lo decía Susana, que en la década del 20, y con mayor razón en la década del 30, ya hay una mayor presencia estatal en la frontera, aquí en el norte, tal como ocurría en el sur, con la presencia de aduanas y también de puestos fronterizos policiales, pero tal como lo hemos visto, digamos, el tráfico no regular, ¿cierto?, seguía existiendo de manera permanente. Y por tanto, esta idea de cordillera abierta, Susana, también se puede hacer referencia a las cordilleras en el norte de Chile. Probablemente menos flujos, por la población, digamos, y por el tamaño también del territorio, pero fue similar, a excepción a partir de los 20 y a partir de los 30 que hay mayor control, por diferentes razones que ya hemos visto, digamos. Y el tema del ganado me parece que es otro elemento comparativo muy relevante. Fíjense que yo mismo he encontrado documentación de presencia de ganado argentino en Tarapacá a comienzos del siglo XX, pero no asociado al salitre, sino asociado a la minería de la plata, particularmente a Huantajaya. Es decir, muy temprano, cosa que ya habían estudiado algunos historiadores de Jujuy. Por tanto, la presencia de ganado argentino en el litoral del Pacífico ha sido eso una constante. Y a propósito, que aquí está Bianca de Marchi, también encontré en esos mismos años la presencia cochabambina muy temprana, que antes del periodo salitrero, ¿no? Bueno, y con relación a las conexiones ferroviarias, que a mí me parecen clave, también la frustración por las conexiones ferroviarias, así como ustedes tenían una conexión con el ferrocarril trasandino que como señalas, nunca se concretó y quedó a medio terminar. Bueno, algo parecido ocurrió aquí con el camino Iquique-Oruro, que todavía no se termina, y siempre Pero con respecto al ferrocarril con Argentina, hay un ferrocarril, que es el ferrocarril de la Guaytiquina, que se construyó en definitiva, pero se construyó en la década del 20, cuando ya el ciclo del salitre, como lo veíamos además, ¿cierto?, después de la Primera Guerra Mundial, había decaído. Por tanto, se terminó de construir a destiempo. Y este es el ferrocarril que se asocia también con el ferrocarril a las nubes, ¿cierto?, el ferrocarril de Salta, que es de la década del 40.
y en el caso argentino con el ferrocarril General Belgrano. Por tanto, hay otro elemento también comparativo aquí, que es el deseo de la construcción de ferrocarriles, pero por alguna razón, y que Susana nos dice que es de más bien política de Estado, no se terminan nunca de construir o se construyen a destiempo. Otro elemento relevante dice relación con esta idea de los gasoductos o oleoductos que Susana nos señala para la zona de la Patagonia. Pero eso también está aquí en el norte. Aquí existe un gasoducto Atacama que une, ¿cierto?, el NOA con Antofagasta. Y en el caso particular de Arica está el oleoducto Sica-Sica, ¿cierto?, que bueno, es posterior, se construye en la década del 60 con Bolivia y Chile. Es decir, esta idea de los hidrocarburos, ¿cierto?, está también en el imaginario de la integración. Por tanto, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la integración, ¿cierto?, de sociedades, ¿eh? Sociedades que demandan caminos, sociedades que demandan ferrocarriles, sociedades que demandan ciertos gasoductos o oleoductos, sociedades que demandan integración física, ¿eh? Y que los estados, por visiones geopolíticas, en realidad a su escala, ¿cierto?, detienen la demanda que está a otra escala, que es la escala regional. Y creo que tiene razón Susana, es que procesos internacionales, como el caso de la globalización, por ejemplo, en este último tiempo, o la mundialización en el periodo anterior, bueno, comienzan a ser observadas y quienes estudiamos la escala regional, dejamos de estudiar una escala meso. Ya no, lo regional no es la escala meso, no es la escala que es intermedia entre el Estado y lo local. Es una escala propia, con su propia dinámica, con sus propias fuentes y con sus propias teorías. Eso yo creo que es muy importante. Y la frontera, la discusión sobre la frontera tiene que ver con esa escala, porque es a esa escala donde se une, ¿cierto?, el Comahue con la zona de Temuco, de los ríos o de los lagos, ¿cierto? Y cómo Oruro con Tarapacá, Antofagasta con el NOA, es decir, son fenómenos regionales, son relaciones, ¿cierto?, transfronterizas a escala regional. Y las escalas nacionales las vemos, y que también lo menciona Susana, en otros fenómenos de integración a una escala más política, como el Mercosur, ¿cierto?, que en algún momento también, no lo mencionó Susana, pero estaba, ¿cierto?, el ABC, ¿eh? Y este famoso banano que uniría a Brasil ¿cierto?, con Chile, pasando por Argentina, obviando a los otros países, ¿no? Bueno, esta idea está a esa escala. Está a la escala de los estados nacionales, de las relaciones vecinales, de relaciones, pero esa es otra escala y yo creo que tenemos que hacer necesariamente, y no quiero alargarme mucho, ¿cierto?, una historia comparada a escala regional. Esa es una tarea pendiente. Creo que Susana ha sido una de las pocas historiadoras que ha liderado ese quehacer y me parece a mí que es un buen momento para rendirle un homenaje a su quehacer historiográfico. Muchísimas gracias. Bueno, terminaste, Sergio, muchísimas gracias. Excelente comentario porque agregaste cuestiones que eran infaltables en mi exposición. Así que sí, y coincido con vos. Y esta sería, la red sería una excelente base, digamos, como para pensar en un proyecto conjunto de esta naturaleza, ¿no? Después lo podemos seguir charlando con Ana y con los integrantes de la red para ver qué posibilidades hay de hacer esta historia comparada regional, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Y yo me permito agregar algunos conceptos o cuestiones que venimos pensando también al estudiar la frontera argentino-boliviana.
Nosotros, bueno, desde los estudios que emprendemos desde Jujuy, pero también en conexión con colegas de Bolivia. Y esto también que aparece continuamente, aparece en los estudios de Susana, aparece en lo que está diciéndonos en este momento Sergio. Esto de mirar a estas fronteras ya no como, como bordes marginales, como no desde el centro de los estados nacionales, ¿no es cierto? Como bordes como periféricos, con esta palabra tan que puede ser tan cargada conceptualmente, ¿no? Nosotros empezamos a pensar esta frontera que comparte muchísimo con esta otra frontera que nos está describiendo Susana, ¿no? Esto de la gente que cruza para casarse en uno u otro lado, ¿no? Que se presenta así como un problema para los estados nacionales, dónde se anotan, dónde se registran los casamientos, lo vemos también mucho en la frontera argentina-boliviana, etcétera, ¿no? Bueno, hay un autor peruano que habla de espacios regionales fronterizos. Es interesante para pensar lo mismo que está diciendo Susana, la frontera como una región, ¿no? Como un espacio regional. Y con Ana Laura Elvir, una colega de Jujuy, comunicadora, no historiadora, sino comunicadora social, al estudiar la frontera argentina-boliviana pensábamos y adoptamos un concepto que en realidad viene de los estudios culturales y lo utiliza Ana Teresa Martínez, que es el de extracéntrico, ¿no? Entonces, pensar estos espacios como espacios extracéntricos, ¿no? Que en sí mismos tienen densidad, en sí mismos tienen identidad, pero son espacios extracéntricos. Y nos pareció interesante ese concepto, ¿no? Como para hablar de estas fronteras. Bueno, eso quería agregar. Felicitar la exposición de Susana, la intervención de Sergio. Me parece que el juego de un investigador chileno del norte de Chile, una investigadora argentina del sur de Argentina, fue muy interesante en este contrapunto. Y bueno, vamos a dar la palabra a los participantes. Les pido por favor que quien quiera la palabra se anuncie en el chat y vamos dándoles la palabra. O bien levanten la mano, lo que pasa es que yo no voy a poder ver todas las manos. Bueno, Christine Junifer, tienes la palabra, Cristina, adelante. Sí. Muchas gracias, Susana, Sergio, excelente comentario, y Ana, gracias por organizar un evento tan importante con manera continuada, además. En términos de la comparación sugerida por Sergio, a mí me falta un poco la comparación diferente, es decir, la comparación con otros circuitos de intercambio, con otros circuitos existentes, para, a final de cuentas, explicar por qué las fronteras se forjaron donde se forjaron. Entonces, hay un poco la idea de que efectivamente hay circuitos que existen, que son muy importantes, tanto en función de ganado como de minería, pero al mismo tiempo no hay una explicación de por qué las fronteras se forjaron donde se forjaron finalmente. Entonces, la comparación yo creo que debería abarcar circuitos más allá. Y lo que me falta en la presentación es un poco la comparación cuantitativa. Es decir, qué tan importantes fueron los circuitos reflejados por Susana y también por Sergio y otros autores para efectivamente explicar no solamente el olvido de esos circuitos basados en las relaciones indígenas, sino también los circuitos que finalmente organizaron los espacios nacionales. Lo dejo ahí como una forma de reflexión y les agradezco muchísimo las contribuciones hechas. Gracias. No sé, Susana, bueno, si quieres responder a Cristina. Sí, cómo no. En mis primeros trabajos sobre la ganadería neuquina y el traslado a Chile, la transformación en Chile y la comercialización, yo recibí mis primeras críticas porque era justo el momento donde ANALS había impuesto la práctica de
bajar en números. Entonces lo que se me decía es, bueno, pero tendrías que decir qué cantidad de ganado cruza para que esto realmente... Yo decía, es imposible, no tengo forma. Con 100 boquetes que se pueden cruzar sin controles hasta que aparece Gendarmería en el año 38 y Carabineros es más o menos de la misma época, con algunos pasos habilitados, legalmente habilitados. Hay montones más que se usan de manera cotidiana y habitual. Es decir, que me costó discutir eso de que yo no podía hacer cálculos cuantitativos de lo que estaba hablando. Tenía muchísimas fuentes cualitativas. Me empezó a cerrar más cuando fui a estudiar o analizar repositorios chilenos, porque ahí me empezó a cerrar más, por ejemplo, el tipo de intercambios, pero no necesariamente desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, que acá es complejo. Tal vez ustedes en el norte tienen la posibilidad de... Porque después los circuitos, perdón, completo lo que decía Cristín, los circuitos posteriores a la expropiación de los territorios a los indígenas se conforman grandes estancias, muchas de las cuales ni siquiera los propietarios vinieron, pero las cubrían, digamos, con cuidadores, peones que subarrendaban, digamos, y ocupaban la superficie. Pero esa gente, que eran grandes estancieros, trasladaban arreos, visto documentación, pero nunca tengo las cantidades. Ya esto es época de estados nacionales, ¿no? Trasladaban cantidades muy importantes de ganado. Me acuerdo un caso de Arce, un poblador en realidad, porque la mayoría de los patagónicos venimos de otro lado. Nos sentimos patagónicos, obvio, por una cuestión de identidad. Yo estoy desde el año 68 en Neuquén, ¿sí? Soy neuquina. Pero la mayoría de los patagónicos venían de afuera, lo mismo los estancieros. Entonces, por ejemplo, este estanciero Arce cuenta, narra, en una fuente cualitativa que encontré en un museo en Chomalal, en un archivo en Chomalal, la cantidad de ganado que lleva, pero no dice cuánto, y a dónde lo lleva, que es a una feria de ganado que hay en San Carlos, la cantidad de carretas que lleva, la cantidad de mulas con carga, pero no dice los números, sino que uno ve la magnitud de lo que está haciendo, y eso es lo que hacían los grandes estancieros. Llevaban acompañados de mulas, llevaban el ganado a las ferias de Chile, pero no quedaba ningún registro. No sé si contesté concretamente a lo que te interesaba. Sí, con respecto al norte, debería responder algo también muy similar, porque también depende del periodo. Hay el momento de auge del ganado argentino hacia el norte de Chile por la minería, especialmente la minería del salitre. En ese momento, tal como se señalaba, la presencia del Estado era muy menor en la zona de frontera. Por lo tanto, el control, los puestos, las aduanillas o aduanas, prácticamente no controlaban, excepto habían rondas. Por lo tanto, se sabe de un flujo muy relevante, cosa que han estudiado los colegas en Jujuy, pero lo que sí se conocen los pasos que habían hacia Antofagasta y también los pasos que llevaban hacia Bolivia y luego bajaban hacia Tarapacá. Yo tuve la suerte de entrevistar, porque este ciclo del ganado decae, digamos, en la década del 20, especialmente por el ferrocarril, pero alcancé yo a entrevistar a un arriero y alcanzaban hasta la zona de San Juan en Argentina a buscar ganado. Y en realidad los flujos eran muy relevantes, claro, hacían un largo trayecto, a los toros los erraban incluso para poder hacer el largo trayecto. Está el registro cualitativo, sin duda, que es muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, el ferrocarril pudo haber servido muchísimo si es que por ferrocarril se hubiese traído los animales. Por ejemplo, el ferrocarril de Antofagasta a Oruro es en el periodo de expansión, por tanto,
tenemos el registro de lo que se exportaba precisamente a Hamburgo, que era el mercado en Europa, y donde yo eso lo he estudiado, y la primera exportación, por ejemplo, boliviana a través del ferrocarril era minería, y la segunda era la hoja de coca que iba a la farmacéutica, ¿cierto?, europea. Entonces, ahí tenemos los registros cuantitativos que plantea Christine, pero porque el ferrocarril obligatoriamente tenía que hacer el registro. Pero la otra fórmula, a través del arrieraje, es mucho más difícil. Bien, muchas gracias. Hay acá una intervención de Laura Mankel. No sé, Laura, si quieres plantearlo. Sí, hola, buen día. Buen día. La verdad, acá estoy leyendo tu chat, sí. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, buen día. La verdad, un placer, Susana, escucharte con tanta pasión, porque cuando uno transmite un conocimiento con pasión, te llega, ¿no? O sea, y bueno, creo que es una apasionada de la historia, y Sergio dando ese cierre fundamental de ahí me pareció excelente. Les comento un poquito, soy de la línea sur, soy profe de historia y estoy indagando en los primeros pasos del doctorado en historia, buscando un poquito ahí, trabajando con unos archivos locales que encontré, y le hacía una pregunta a Susana si había podido indagar sobre la región sur de Río Negro, llamada la línea sur, y la relación de los circuitos comerciales que establecen con el territorio de lo que hoy se llama Chile, ya que la Ruta 23 es un camino ancestral y que unía estos lugares y estos territorios, y que de hecho hoy, digamos, actualmente uno de los intereses propios de los gobiernos es tratar de unir, ¿no?, en ese paso transoceánico que se llama de la costa del mar a la cordillera. Y en algunos archivos que pude recuperar, Valcheta, yo soy de Valcheta, uno de los lugares donde es el primer campo de concentración después de estas campañas militares genocidas, pasa mucho el traslado de animales por esa zona. Yo tengo muy poquitos datos porque recién estoy haciendo mis primeros pasos. Entonces me gustaría saber si se había indagado sobre esos territorios, si hay conocimiento de otros autores. Inclusive lo que es la ruta para Chuele-Chuelo y la zona de Manzana, que después sale para Cordillera. No sé, me interesa esa parte, ¿no? Bueno, primero, bienvenida. ¿Estás en Valcheta en este momento? Estoy en San Antonio Oeste, pero soy de Valcheta. Igual está en Río Negro. Está, perfecto. Sí, Bienvenida. en Río Negro. Gracias. Yo he estudiado la Patagonia, es decir, empecé estudiando Neuquén, me extendí a la frontera, seguí estudiando el conjunto patagónico, y lo último que he hecho es estudiar a la familia Bram Menéndez Betti y La Anónima, un gran supermercado acá que son de capitales originales de Punta Arenas. Eso es lo último que estaba haciendo en investigación. Pero en publicación, te lo digo porque tiene que ver con lo que a vos te interesa, sacamos hace muy poquito un libro con 4 colegas de Bariloche, pero que trabajaron muchísimo la línea sur. Yo fui la directora de ese proyecto, un proyecto que nos encargó el Consejo Federal de Inversiones, que en realidad era para actualizar el Museo Tello de Viedma. Pero luego la provincia no hizo nada, dejó ahí. El CFI obviamente publicó el guión museológico, está en la Biblioteca Belgrano digital del CFI, pero nosotros que habíamos leído tanto de Río Negro desde la arqueología hasta el presente, saliéndonos de los límites de Río Negro hacia Chile, hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, hacia el norte de Chubut, lo transformamos en libro. Esos son 2 tomos que se llaman Río Negro, los caminos de la historia. Ha salido hace poco los 2 tomos por la editorial Pido la Palabra, y están la mayoría de las librerías de la zona. Incluso estábamos mandando un ejemplar al Consejo Deliberante de Santiago Oeste, que nos pidió la directora un ejemplar para la biblioteca. Así que por ahí lo conseguís ahí. Hay mucho material de la línea sur.
La línea sur requiere de mucho trabajo, porque además ha sido una zona históricamente postergada, que tiene, pese a eso, grupos sociales absolutamente motivados, sobre todo mujeres, las cooperativas de mujeres, que son tejedoras o que trabajan en distintos aspectos, recuperación de territorios, etcétera, etcétera, de los pueblos ancestrales, es impresionante. Y después lo hemos trabajado en relación a los efectos mineros. Bueno, eso por este lado de este libro. Y con respecto a los intercambios con Chile, hay un artículo, no es un tema muy trabajado en Río Negro, está trabajado en estos 2 tomos que te mencioné, y luego por 2 colegas del Bolsón, Daniel Blanco y José María Méndez, que incluyeron un capítulo en Cruzando la Cordillera sobre los intercambios que había, pero es entre el Bolsón, básicamente, el Bolsón y Pilcanilleu, porque en esto que vos preguntás, me extiendo un cachito nada más, hay 2 temas importantes. Primero, Ezequiel Ramos Mejía, cuando crea la Ley de Desarrollo de los Territorios Nacionales en 1908, promueve el ferrocarril San Antonio Este-Valdivia. Incluso contrata a un geólogo norteamericano para que haga el trayecto, lo estudie, lo formule en papelería, pero a Ezequiel Ramos Mejía, que además era un liberal de pensamiento, pero lo que hacía era decir, bueno, en zonas bastante despobladas como la Patagonia, estamos hablando de 1908, el capital internacional no va a venir a construir ferrocarriles ni colonias, eso lo tiene que hacer el Estado. Y en su momento eso se aceptó y fue una política que tuvo una ley, pero poco tiempo después, ¿qué hacen con Ramos Mejía? Acuérdense que los territorios nacionales no tenían representantes en el Senado. ¿Qué hace el Congreso? Lo llama una interpelación. ¿Por qué? Por gastar inadecuadamente los fondos públicos en un territorio desierto. Fíjense, lo obligan a renunciar como ministro de Obras Públicas. Yo escribí un texto incluso sobre Ramos Mejía, un personaje que me cambia mucho el pensar liberal de la época, ¿no? Y luego, cuando él renuncia, el ferrocarril se para en Pilcanilleu. Entonces, todo lo que es comercio para enviar a Chile, intercambios, parten desde Pilcanilleu por tierra, en este caso hasta el Bolsón. Ahora te voy a dar datos de dónde conseguirlo. Y la Ruta 23 es una ruta de sustancial importancia que une el Atlántico con San Carlos de Bariloche, que ahora tiene un ferrocarril, pero que es más turístico que de intercambios. O sea, Río Negro es una provincia muy fragmentada. Vos tenés el poder político en Viedma, el poder económico en el Valle, San Carlos de Bariloche vinculado a Buenos Aires y a la Administración de Parques Nacionales, y en la línea sur los sectores del trabajo ganadero, los sectores populares, digamos, ¿no? Y esa fragmentación sigue existiendo. Eso es lo que explicamos básicamente en el libro. Lo que vamos a hacer, y es válido para todos, porque también hay alguien que me pide ahí si puede usar los mapas. En realidad puede usar los primeros, no los 2 que son de Matías Órdenes, porque estaría yo traicionando a alguien que no tiene editado su libro. Así que en vez de tomarlos de la red, del PowerPoint, por favor, escríbanme a mi mail. Yo lo miro todos los días y lo contesto. susana.bandieri@gmail.com. Quien quiere los mapas me los pide, le mando todos los que les puedo mandar, menos los de Matías. En tu caso, si querés como acceder a estos materiales, te los puedo mandar. El libro Cruzando la Cordillera está digitalizado ahora, gratis, o sea, te lo puedo mandar completo para que leas el artículo. Así que escríbanme, porque si no voy a estar hablando acá otra hora más, escríbanme y yo les contesto personalmente.
Muchísimas gracias, Susana. Gracias, Susana, muchas gracias. Bianca, vos habías levantado la mano. Sí, Ana, había una pregunta antes de Carmen también en el chat. Tal vez pueda intervenir ella un poco para decirte eso. Yo también tengo algún comentario, pero primero que vaya Carmen. ¿De Carmen Tejerina? Sí. Carmen, ¿quieres hacer alguna ampliación de lo que pusiste en el chat? Buenas, ¿cómo están? Buenos días. Sí, yo solamente estaba aportando, me pareció muy importante el aporte de la profe Susana con respecto a la ampliación de la frontera. Entonces, nosotros tenemos aquí en Jujuy también toda la historia regional, y el estudio de ella nos lleva a replantearnos hasta dónde llevamos la frontera de las regiones, según el aspecto que estemos analizando. Generalmente los aspectos económicos y culturales son los que tocamos más en los análisis históricos. Entonces, para mí, la verdad que me pareció muy, muy importante, porque de esta manera estamos viendo hasta dónde explayamos nuestra región, ¿no? O las regiones, mejor dicho, porque Jujuy está delimitada fitogeográficamente, ¿sí? Por la zona de Puna, por la zona de valles, pero sin embargo los contactos se explayan más allá. Bueno, te contesto desde mi opinión. Yo hago la distinción entre frontera y límite, algo parecido a lo que ya hizo el francés Jean Gesnot hace unos cuantos años, donde define de manera muy distinta lo que es límite de lo que es frontera. La frontera sería un espacio social y el límite es el límite territorial de un Estado. El límite define hacia adentro, la frontera abre un espacio de intercomunicación, de mucho dinamismo y de alta complejidad. Bueno, mira, yo le digo siempre algo a mis alumnos, sobre todo ahora en el doctorado, que toman muchos temas regionales y ya les ponen en el título, cuando presentan el proyecto, por ejemplo, el ámbito geográfico y la periodización. Y yo siempre les digo, cuidado, dejen el título abierto, porque tanto el ámbito, llamémosle geográfico, pero es sociohistórico, obviamente también, o social, y cultural, todo lo que decía recién Carmen, en realidad me lo va a marcar mi objeto de estudio, que es lo que decías vos. Cuando yo empiezo a penetrar en la ganadería de Neuquén, me doy cuenta que si me quedo en Neuquén, no me cierra. ¿Por qué vacas? ¿Por qué en la precordillera? Si estudio también la documentación que aparece en el Estado chileno, entonces sí me empieza a cerrar. Y lo extiendo en el periodo hasta que me cierre el tema, digamos. Por ahí no definitivamente, porque nada se cierra en ninguna ciencia, definitivamente. Pero sí por lo menos lo cierro en relación a mi objeto de estudio para que no se me siga disparando. Por supuesto que quienes hacen historia política están más sujetos a los límites institucionales de una provincia o de un territorio nacional, pero yo protesto mucho también contra la fragmentación de la historia, que no es nueva, viene de unas décadas atrás, que tiene que ver con la fragmentación que se dio en el marco de la ruptura de paradigmas de la segunda posguerra, es decir, cuando la crítica del marxismo incluye la crítica del pensamiento estructural, que es más holístico y más totalitario, totalizador, con respecto a un análisis más fragmentado. Pero esa crítica al marxismo con el tiempo derivó en una fragmentación de la historia, pero demasiado fuerte, que a mí me hace ruido. Quienes hacen historia política te dirán, no, pero yo no hago historia económica. Pero ¿cómo hago yo para definir sectores dominantes? Porque el Estado no es una forma vacía.
¿cómo hago para definir sectores dominantes en lo político? Si no, por lo menos, no digo que haga investigación de historia económica, pero lea a los que hacen historia económica. Pero me suele ocurrir con colegas que me dicen, no, yo hago historia política, no hago historia económica. O hago historia sociocultural y yo sigo creyendo en que la historia requiere una visión más holística. Por supuesto, mucho más cambiada que lo que originalmente pueden haber dicho Marzo, las nuevas izquierdas, Thompson, Genovese. Los anales me ha servido mucho a mí, pese a que no están en esa línea. Digamos, uno se vuelve muy ecléctica en esto de estudiar regiones, ¿no? Porque me ha servido desde la posición de Brodel y sus seguidores en la historia del Mediterráneo hasta Maurice Aymar y Roger Chartier, que en este momento están diciendo que hay que volver a hacer historia regional en Europa, porque si no, no entienden la constitución de estados que tienen adentro suyo diferentes culturas, religiones, y entonces hay que volver a salirse de los límites de los estados nacionales. ¿Se entendió, Carmen? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, y después escribime porque vos sos la que te interesan los mapas, te mando los mapas. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, un pequeño aporte, ¿no? Que yo estoy trabajando ya hace bastantes años en el profesorado de historia aquí en Tilcara, y lo que yo veo en la formación de nuestros alumnos es eso, ¿no? Que se atomiza mucho cuando tenemos que ir hacia lo integral. Entonces, no solamente tomar la historia política por un lado, la sociocultural por el otro, y se ha dejado casi prácticamente de lado la historia económica. Entonces yo creo que hay que volver a integrar todo para que nuestros futuros doctorandos puedan tener una visión más holística. Muchísimas gracias. Es así, lo comparto, sí. No, gracias a vos. Había alguien que preguntaba si los estados nacionales en realidad, en la etapa que yo estaba mencionando, por supuesto, de dominación de los pueblos ancestrales, los estados nacionales no existen. Existe el Virreinato del Río de la Plata, después transformado en república, después de la Revolución de Mayo y sobre todo independencia de julio de 1916, ya me hago lío con los siglos. Es decir, que en realidad ahí lo que existe es la gobernación o reino de Chile, Virreinato del Río de la Plata y una cordillera que se traslada mucho de un lado y de otro distintos grupos étnicos. Es decir, que es muy complejo atribuirle a los grupos étnicos pertenencias estatales imposibles en ese momento. Ya en el siglo XIX, cuando se definen un poquito años antes de las campañas militares, pero cuando la sociedad indígena ve venir, digamos, esas campañas y está noticiada, obviamente, de que va a venir gente armada a la Patagonia, bueno, lo que hacen es cambiarse a oriente y occidente de la cordillera, tal cual lo siguen haciendo hoy los pobladores del lugar. Pero en ese momento, antes de las campañas, va a aparecer algún cacique que dice, yo hizo la bandera argentina, como Saigüe, que anda cerca de Junín de los Andes. Yo hizo la bandera argentina en mi tontería porque yo soy argentino. Van a tener al cacique Casimiro Tehuelche, por ejemplo, que va a Punta Arenas y le ofrecen un cargo militar, dinero, para que proteja la zona chilena. El Casimiro dice, no, yo estoy protegiendo Carmen de Patagones porque yo soy argentino. Es decir, lo que vas a ver son adscripciones de identidad nacional que también son estrategias políticas para los pueblos ancestrales. Porque Saigüe que está convencido que a él no lo van a venir a atacar. Porque él dice, le escribe al jefe de la colonia galesa de Trelew, le dice, yo no soy malonero, nunca hice malones. Vivo acá con mi gente,
tranquilo, soy indio amigo, que era una categoría, se le daban raciones a los indios amigos. Tenía muy buenas relaciones con las autoridades chilenas y con Valdivia, pero nunca dice por qué pasos cruza. Muy hábil el cacique. Y al final, como Roca no lo ataca en la primera campaña, piensa que él, como viene diciendo, soy argentino y como indio amigo estoy protegiendo a Carmen de Patagones, que era el fuerte más cercano, digamos, que había de los hispanos criollos, y sí lo atacan. 2 años después viene la campaña de Villegas, lo corren del lugar, el último cacique en rendirse en 1885, ahí en Junín de los Andes, con todos sus lanceros, con 2.500 lanceros. Digamos, un cacique importantísimo, lo conocemos el cacique Manzanero. Entonces, no, las identidades, entre comillas, nacionales, también se asumen por los vínculos políticos con los gobiernos de turno, cuando con el negocio pacífico de indios, después de Rosa, se los designa indios amigos o indios aliados, digamos, y tienen otra relación, y con eso lo que impiden es de algún modo la reacción militar en contra, ¿no? ¿Se entiende? Pero antes no, hay estados nacionales, por eso esa discusión que hay ahora, los mapuches son chilenos, porque dentro de los mapuches los grupos pehuenches, por ejemplo, estaban de los 2 lados de la cordillera. Ahora, se van a correr más hacia la Pampa en el siglo XIX, en la medida que vengan las campañas militares que se hacen al sur del Biobío en Chile y la de Roca en 1879, son más o menos en época parecida. Susana, lo que estás mencionando me remite un poco a una cuestión metodológica, que así como abogamos en una unión de miradas desde la historia política, la historia económica, la historia social, también en los estudios sobre fronteras hay también una cierta cesura que tiene un poco que ver con esta doble acepción de la frontera, de pensarla, y si nos remitimos a los términos anglosajones, como border o como frontier, ¿no? Es decir, como frontera internacional o como frontera interna, como la llamábamos muchas veces. Es decir, la frontera con el indígena por un lado y la frontera entre estados o entre naciones por el otro, ¿no? Y los historiadores en realidad sabemos que ambas fronteras coexistieron durante muchísimo tiempo, ¿no? Así que esto que vos estás mencionando creo que tiene que ver con eso también y con esta idea de romper, a ver, vos estudias fronteras, ¿qué tipo de fronteras estudias? ¿Estudias fronteras interestatales o estudias fronteras indígenas, no? Cuando en realidad las problemáticas están imbricadas. Creo que eso es lo que pasa, ya Ana puede interrumpirse. Lo que pasa que también nuestra historia nacional y por las características sociales de nuestro país, ustedes vieron que los argentinos llegamos en los barcos, vinimos en los barcos. No tenemos pasado de pueblos preexistentes como sí lo tienen Perú, Bolivia, México. Acá las sociedades indígenas son el capítulo introductorio. Fíjense, cualquier colección de historia argentina, el capítulo introductorio son las sociedades indígenas. Ya después llegó el blanco, se terminaron, se invisibilizaron los indígenas, no hay más historia indígena. Recién en la historia reciente, antropólogos e historiadores, pero muchísimo en el campo de la antropología, se están cuestionando todas estas ideas, incluso lo que Ana decía recién de la frontera interna, porque la frontera interna, ¿qué es? No hay una línea geográfica que a mí me diga por acá pasaba la frontera interna, cuando además había intercambio de uno y otro lado de todo tipo, digamos. Y Carmen de Patagones, que yo ahora estoy escribiendo un artículo, porque cuando se habla de las reformas borbónicas se dice, creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776
Incorporación del puerto de Buenos Aires al monopolio, no es libre comercio, aunque se llama así, 2 años después, 1778, y se olvidan de una tercera reforma borbónica. 1779, la creación del fuerte de Carmen de Patagones. Extremo bien sur de la puntita de la provincia de Buenos Aires. Está enfrente de Viedma, capital actual de la provincia de Río Negro. Ese fuerte, creado en 1779, tiene que ver con una idea de los Borbones, de, a ver, tenemos que poblar y generar asentamientos porque están viendo naves británicas, francesas, que andan por las costas cazando ballenas, focas, bajando un poquito, porque le tienen miedo al continente, porque en la expedición de Magallanes los tehuelches se los identificaba como unos gigantes, con cubiertos de pieles, digamos. Bueno, la idea de los Patagones era una idea más, había monstruos de todo tipo que deben haber sido los guanacos, pobres. Bueno, la cuestión que eso hacía que no se internaran en el continente, pero así andaban por las costas. Ninguna de esas colonias sobrevivió, salvo el fuerte de Carmen de Patagones. Y cuando tuve que escribir este libro de Río Negro, es imposible escribir la historia de Río Negro si no se incorpora esto que está enfrente, el río, cauce inferior del río, Viedma de este lado, Carmen de Patagones acá, cruza la gente, uno dormitorio, el otro lugar de trabajo y de servicio. Bueno, tiene una historia tan interesante. Las relaciones con los caciques de todo tipo, no solo comerciales, porque Carmen de Patagones no puede sobrevivir porque desde Buenos Aires no le mandan víveres. ¿A quién le compra el ganado? A los pueblos indígenas, muchas veces ganados con marcas de estancias, que lo que dicen los caciques es producto de guerra, es botín de guerra. Nosotros no lo robamos, es botín de guerra. Entonces, y la resistencia para que Buenos Aires impida ese comercio en Carmen de Patagones. Pero después vínculos sociales, hijos de caciques que son apadrinados porque ahí hay otro elemento disciplinador que es la iglesia, la congregación salesiana y María Auxiliadora. Entonces, bueno, si sienten un ruido es el fijo, disculpen. Entonces, padrinos, madrinas, muchísimas relaciones. Lo veo al cacique Chiloleo, creo que es, sentado en un bar de Viedma, tomando un té con su familia y pagando la procesión, porque la procesión se pagaba. Es decir, esto hay que estudiarlo. Esto nos está cambiando absolutamente la idea de la frontera interna, mucho más de lo que se sabe. Así que ahora estoy cerrando un artículo con el rol de Carmen de Patagones en la llamada frontera interna. Al final no sé si te contesté, Ana. No, sí, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias, Susana, por toda tu generosidad, por compartir tantos años de estudio, de investigación, por todo tu conocimiento. Susana ha sido una de las pioneras, bien lo marcaba Sergio, ¿no? Ha sido una de las pioneras de los estudios regionales en unir los conceptos de frontera y región empíricamente, ¿no? A través de sus estudios. Así que me parece que, además creo que ha sido un acierto tenerla como única expositora, porque tenía mucho que contarnos. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención. Ya se cansaron porque... Bueno, entonces vuelvo a agradecer a Susana como expositora. Agradezco muchísimo al doctor Sergio González Miranda, su intervención, sus aportes en los comentarios. A todos ustedes por la presencia. Los invito a seguir participando en este ciclo. Estamos ya mediando y casi finalizándolo. Y antes de despedirme yo y de pasarle la palabra a Bianca por si hay algo más que quiera agregar, me presento porque no lo hice. Yo soy Ana Teruel, soy doctora en Historia, soy investigadora principal de CONICET y soy la directora
de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades, que es en realidad la propulsora inicial de este espacio. Así que muchísimas gracias. Bianca. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por acompañarnos. Este ha sido un evento bien interesante. Considero que van emergiendo las propuestas de estudios comparados, de encontrar paralelismos, cuestiones. Esto de lo cartográfico para mí sigue siendo como un tema que también podría ser un espacio de comparaciones. Creo que puede ser muy fructífero ahí. Y seguramente van a ir surgiendo en los siguientes conversatorios. Tenemos algunos más todavía pendientes y van a llegar las invitaciones al respecto. Van a surgir todavía más temas que podamos ir desarrollando como investigadores. Muchas gracias y sin más, les invito a seguir las actividades de nuestra red, a ver los boletines que distribuimos con las informaciones que nos comparten y, bueno, a los que no tengan todavía su suscripción a nuestra red, si tienen interés en los estudios de fronteras en la región andina, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico de la red, lo vamos a poner en el chat, lo voy a poner en un momento. Por favor, escríbanos y nosotros seguramente les vamos a mandar la información para que formen parte de nuestra red. Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes, realmente un placer. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias a ustedes. Anaí. Gracias por tu asistencia, Anaí. Sí, perfecto, Anaí, me olvidé de agradecerte, porque yo si hablo, no puedo leer chat y pasar PowerPoint. No tengo la atención tan dispersa. Bueno, gracias. Bueno, que tengan un buen día. Gracias, igualmente para todos y todas los que todavía siguen 14. Tuvieron un muy buen número en la red. Sí, estuvimos muy bien. Ahí está la dirección para los que quieran escribirnos y tener más información sobre la red. Perfecto, y como les dije, mi email, no tengo ningún problema en que me escriban para preguntarme, pedirme materiales, susana.bandieri@gmail.com. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.